Si tiene su Biblia, usted puede abrirla en el Salmo 19. Es donde vamos a estar estudiando esta mañana. Pero antes de empezar, yo quiero decirle que si alguien tiene algún problema con la pregunta si Dios es bueno, si Dios es piadoso, no vea más lejos de que él sepa que yo tenía que ponerme este ridículo saco y puso el termostato como 20 grados más abajo para que yo ya ni me sintiera con calor todavía, con mi saquito. En fin, yo no sé si usted ha escuchado, pero hoy es el día de la Reformación, el domingo de la Reformación. Y es durante esta semana que nosotros tomamos tiempo para regresar y estudiar y celebrar lo que Dios hizo en ese tiempo, hace 500 años, este año, durante hombres en su iglesia, que usó para preservar las verdaderas escrituras y las verdades en ellas y salvar a la iglesia a las escrituras de que se perdieran por tradiciones humanas y falsas enseñanzas. A mí me dieron tiempo para que yo pudiera regresar y pudiera decirle lo que son las 5 verdades que le llaman sola, las 5 solas de la reformación, de la reforma protestante, que estos son las 5 que son las bases de la verdad de la palabra del Señor. Y estas son las bases de nuestro entendimiento en la palabra del Señor y nuestra relación con Dios. Conforme estamos hablando de la reforma protestante, una de las grandes figuras de ese tiempo, hace 500 años, fue un hombre llamado William Tyndale. Muchos de ellos posiblemente no lo conocen o si han oído ese nombre. Hay muchos de ustedes que posiblemente saben algo de ese nombre, que lo que yo sepa, pero es una figura muy importante durante la Reforma. Él nació en 1494 hasta 1536. Él fue un reformador inglés y es un traductor de la Biblia en inglés, el cual dedicó su vida a producir una traducción en inglés de las Escrituras para poder ponerlas en las manos de cuanta gente hablara inglés en ese tiempo. Nosotros vemos que las traducciones que hizo de ellos y entendemos que fue la primera traducción de toda la Biblia en la historia que vino directamente de las escrituras hebreas y griegas de ese tiempo. Antes de eso, nadie había podido completar directamente las escrituras como se habían escrito y por tantos años no se había logrado, y cuando por fin alguien logró entender y cambiarlo del hebreo en griego y ponerlo todo en las manos de la gente que hablaba en inglés con la traducción correcta, la popularidad de tal Biblia se extendió de tal modo que se creó una ley en ese entonces en Gran Bretaña que decía que había una pena muerte de cualquier persona que tuviera una Biblia que no estuviera autorizada. Usted ve en este tiempo la relación entre el trono inglés y la iglesia romana católica era muy fuerte. Y obviamente la iglesia romana católica no le gustaba las verdades, la verdad de que se había traducido la escritura para dársela a la gente en su propio idioma. Y por eso cuando William Tyndale viene y ellos están tratando de poner la Biblia en inglés para poder dársela a la gente británica, la iglesia católica romana estaba molesta porque entonces esto iba a quitar la autoridad y la influencia que ellos tenían. Así que vienen y pasan una ley que dice que si yo te encuentro con una Biblia que no es la autorizada, tú tendrás que morir. Esta es una muerte capital, un pecado capital, si usted lo hace, porque hombres como él en ese tiempo, ellos creían que era un asalto directo con las ideas de la iglesia romana católica, en la cual que ellos querían que la escritura no llegara al hombre común. Era una amenaza hacia su poder, porque si usted puede leer la escritura y las puede interpretar solo mismo, usted no necesita un sacerdote o un papa para que le diga qué tiene que hacer. Y ve aquí que el rey de Inglaterra estaba furioso.
El rey Enrique VIII de Inglaterra estaba tan furioso con William Tyndale que él buscó arrestarlo por estar promoviendo esta reforma y las enseñanzas de Martín Lutero como estaban escritas en la escritura. Y para preservar su propia vida en ese tiempo, Tyndale se huyó de Inglaterra y estaba viviendo en exilio en algún lugar en el continente europeo mientras seguía traduciendo la Biblia. Y usted ve, hay un hombre que se llamaba Stephen Bond, el cual fue mandado por el mismo rey para encontrar a Tyndale y regresarlo a Inglaterra. Con él iba conforme él iba, Bond traía una oferta, un mensaje hacia Tyndale diciéndole que era piedad, compasión, que era lo que el rey tenía para Tyndale si él regresaba a Inglaterra. Usted ve, Tyndale le contestó que él se rendiría ante el rey con solamente una condición, que el rey autorizara la completa traducción y la del hebreo y del griego a las manos de la gente que estuvieran ahí porque ellos no tenían una. Y esto es lo que él dice, esto es lo que dice del libro, lo que le dijo. Yo te digo a ti, eso es lo que dijo Tyndale. Yo te diría a ti que si tú estuvieras, que sería un placer para mí estar enfrente del rey, y si pudiera yo poner la escritura en las manos de su gente, tal y como lo hicieron los emperadores y en otros príncipes cristianos. Usted ve que la traducción para cada persona le causaría gran placer a su majestad, porque inmediatamente yo le haría la promesa de que nunca escribiría nada más y que yo ya no volvería a ser la misma persona, pero inmediatamente repararía o regresaría todo esto como estaban, mientras yo humildemente me sometería a los pies de su majestad y ofrecería mi propio cuerpo para sufrir cualquier dolor o tortura para que esto fuera obtenido. Y hasta ese tiempo yo me voy a quedar aquí guardando, me voy a quedar aquí esperando a lo que tenga que pasar mientras soportando todo lo que mi vida tenga que soportar hasta que eso pasa. Y lo que básicamente decía, yo regreso hasta que el rey pueda autorizar la traducción de la Biblia. Y usted ve, y en esa iglesia, en ese tiempo, el junio 1531, dijeron que el mensaje que le dieron al rey era que siempre lo encuentran cantando y diciendo el mismo soneto, diciendo que tenía que permitir al rey de Inglaterra darle una traducción de la Biblia a la gente. Pero ¿qué fue lo que hizo que gente como Tyndale y gente como ellos siguieran siempre con el mismo soneto? Porque ellos tenían esa convicción que no podían dejar atrás, en el cual decía que la humanidad estaba amarrada al pecado, estaban ciegos y no tenían ayuda por sí mismos, sin la ayuda de Jesucristo para proveerles la salvación por medio de la gracia y en la fe en Él solamente, y que estas verdades tenían que ser reveladas por medio de lo que estaba escrito en las Escrituras, inspiradas por Dios. Usted ve hoy conforme estamos aprendiendo y estamos recordando en nuestra mente, en nuestras canciones, acerca de las 5 solas. Quiero enfocarme esta mañana en la primera de ellas, que dice sola escritura. Lo que es en la escritura solamente es la única regla de la fe que nos encamina hacia Jesús. No quiero decirle que las otras no son importantes, pero yo no quiero que diga usted que esta es más importante que las otras, pero en el sentido de solamente en la escritura es el principio más básico, es el fundamento para que las otras 4 tomen lugar, porque solamente teniendo fe en Jesucristo y en Dios mismo es como nosotros podemos entender por medio de la revelación en las escrituras que las escrituras son verdaderas. Y nosotros aprendemos la necesidad de la fe, y la única medio de que nosotros obtenemos esa fe es por medio de Cristo y la gloria de Dios por medio del Evangelio.
Y es por eso que vemos como William Tyndale sabía que traducir la Biblia era algo inseparable. Y esa convicción que él tenía dentro de él es lo que lo motivó a que a que él cambiara y tradujera toda la Biblia completamente hacia el inglés. Y al hacerlo eso, él mismo firmó su sentencia a muerte. Mi pregunta para ustedes es, conforme oímos una vida de una persona como William Tyndale, y nosotros oímos los principios de la escritura solamente una y otra vez, nosotros como cristianos hoy, como gente del Señor, como la iglesia de Jesucristo, nosotros vemos y entendemos y apreciamos la majestuosidad de tener la palabra del Señor. Las leemos, las entendemos, las apreciamos como lo hizo Él. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra del Señor? Nosotros nada más cambiamos una página por otra, o es algo que solamente viene conmigo a la iglesia el lunes, la abro, yo sé que es buena, yo sé que me has dicho que está bien. Excelente, yo creo. Pero ¿qué es lo que realmente vemos? Vemos y apreciamos su valor que el mismo Dios reveló en nuestro mismo idioma para entender, para nuestro propio alimento a nuestras almas, lo que Él tenía que decir. Y lo que yo estaba pensando y conforme yo estaba estudiando esto, yo empecé a recordar el pasaje del Salmo 19, que lo vamos a leer nuevamente. En este pasaje de la Biblia está escrito por el rey David y que está hablando de la revelación del Señor mismo, que es como un antídoto para nosotros poder tener la paz en la palabra del Señor. Usted ve, el Salmo 19 es un himno en el cual está hablando de la majestuosidad del Señor. No podemos hablar de todo el Salmo esta mañana, pero hay 6 versos que son claves, que están hablando de la revelación del Señor mismo a su creación en este pasaje, en el cual el Señor nos enseña su gloria, su existencia, su majestuosidad, su gran poder por medio de la creación y lo que Él ha hecho. Usted ve, es lo que dice en este versículo. Y regresamos al versículo 7, donde Él se enfoca para la revelación del Señor viene, aparte de su creación, su siguiente modo en que Él nos enseña quién es Él es por medio de las Escrituras. Usted ve, C.S. Lewis, él estaba hablando, es como el Salmo 19, es uno de los grandes salmos y es una de las grandes líricas en el mundo. Porque usted ve, este pastor, un pastor más dijo, desde el punto de vista cristiano, contiene el punto más claro de la doctrina de la revelación que podemos ver en el Antiguo Testamento. Y así esta mañana, conforme leemos el Salmo 19, verso 7, vamos a ver 6 características de la palabra de Dios que nos van a empezar a dirigir a la majestuosidad y nos van a motivar a que nosotros sigamos conociendo por medio de las escrituras a nuestro Creador y Señor. Cada una de estas puede ser un tema muy importante por cada semana, si así lo quisiéramos, pero solamente tengo hoy. A menos de que usted quiera mantener al pastor en Israel un poco más tiempo, solamente tengo hoy para revisar esas 6 características de la palabra de Dios. Yo quiero decir, posiblemente esto lo puede usar como una plataforma para su propio estudio, porque estas descripciones, estas 6 características que estamos viendo en la palabra de Dios, no son características que se tienen que estudiar individualmente, sino más bien juntas nos dan una imagen de cómo Él nos da su palabra y cómo la debemos apreciar más. No están tratando de hacer una gran doctrina complicada de que toda la iglesia del Señor, de toda la palabra del Señor, pero esto va a ser algo que nos va a dar la oportunidad de mirar y de decir, wow, la palabra de Dios es increíble. Y el Dios del que hablan estas escrituras es increíble. Y si podemos salir con eso en nuestro corazón esta mañana, yo seré un hombre satisfecho.
Regresando de nuevo a ese capítulo, al Salmo 19, en el versículo 7, dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría, da sabiduría al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos, el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas las justicias son más deseables que el oro, mucho más que el oro refinado, más que la dulce de la miel que destila del panal. Ellas quedan, perdón, por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece siempre con una gran recompensa. Conforme vemos estas 6 características, cada una tiene un término diferente de lo que es la palabra del Señor. Hay 6 diferentes sustantivos que describen la palabra del Señor, y si estamos leyendo a cada uno de ellos y sus características asociadas, nos damos cuenta de que hay características que nos van a dar a entender más claramente el punto de vista del Señor. La primera de ellas dice que la palabra del Señor es verdad, es perfecta y reaviva el alma. Usted ve, como vemos en el versículo 7, él está hablando desde un punto general hasta una actitud específica de quién es el Señor. Así que es como muy genérica de referirse al Señor. Puede ser el Dios de las Escrituras, puede ser cualquier Dios, un Dios falso, siempre algo así como el poderoso. Es un término muy genérico. Ese es el Señor de la creación, lo cual está apropiado, pero muy genérico. Pero eso es de lo que él habla en el versículo del 1 al 6. Pero cuando él empieza el versículo 7 y hasta el resto del Salmo, la palabra ya no se vuelve a usar, ese concepto no se usa. Lo que él cambia para referirse al Señor es la palabra más personal, que es el nombre del Señor, que dice Jehová. Este es el nombre que empezó a usar durante el versículo 7. Y usted ve, él empieza a cambiar la referencia del Señor, donde inmediatamente nos enseña la revelación del Señor. Nosotros podemos saber y entender su gloria, su existencia, su grandeza por medio de la creación. Nosotros podemos salir, mirar al cielo, mirar afuera y saber que Él existe. Pero nosotros nunca vamos a venir a conocer al Señor en un punto de vista personal solamente por medio de la creación. Para conocer al Señor en un modo especial, para conocerlo en un modo más cercano, requiere que nosotros tengamos una revelación más específica de quién es Él y cómo Él se revela hacia nosotros por medio de sus palabras escritas en la Escritura. La revelación de la palabra del Señor es clara y es más específica que la revelación en la naturaleza. Y sin ello, sin tener esa revelación en las Escrituras del Señor, nosotros no hubiéramos podido entender claramente la salvación, la vida de Jesucristo. Y es así conforme nosotros venimos al Salmo 19, 7, nosotros vemos que la ley del Señor es primero que nada perfecta. Cuando él dice la palabra ley, él dice que es un término en el que él está usando que la voluntad del Señor es revelada a nosotros. Y aquí dice, la ley del Señor es perfecta, porque revela el mandamiento de los mandamientos del Señor para nosotros, como en Romanos 12, del 2 al 12. Dice, yo les digo, hermanos, que por las que presenten sus cuerpos como un sacrificio que es santo y puro para el Señor, y por favor no viva como este mundo, sea transformado renovando su mente para que usted pueda entender cuál es la voluntad del Señor para lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque la voluntad del Señor es pura y Él no enseña nada, Él nos dice lo que quiere de cada uno de nosotros. Y así como es una revelación perfecta, es absolutamente bien dicho, como Él, como la gente de Él, cómo nos enseña y nos dirige en toda nuestra naturaleza. Y en esta característica de la ley del Señor es perfección en su totalidad, está completa.
y Él tiene el interés de su gente en su corazón. Y usted ve en el versículo 7, vemos cómo Él dice que Él revive al alma. Y al revivir nuestra alma, lo primero que nada es que nos da una vida nueva. Y conforme leemos la Biblia una y otra vez y leemos acerca de Jesucristo que vino aquí al mundo para morir por nosotros, para poder nosotros obtener la salvación por medio de su sangre, nosotros creemos esas verdades, nos reviven, nos da nueva vida. Y el que obedece la palabra del Señor gana la luz eterna y la salvación. Y Él nos promete, nos da el perdón y nos limpia de los pecados. ¿Qué más necesitamos mientras estamos aquí esta mañana? Nosotros estamos aquí no solamente que la palabra del Señor es perfecta, pero también vemos segundamente en el versículo 7, en la segunda parte, que dice, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Usted ve, la segunda característica es la palabra del Señor no solamente es perfecta, pero es segura. Y usted ve en la parte más adelante, dice que las escrituras son el testimonio del Señor. Y esto nos trae en el punto de que la palabra del Señor que estamos leyendo esta mañana son verdaderas y que es verdadera, que ha sido aprobada por Dios mismo. Él es el fuente de toda verdad. Él es el autor divino de la escritura. Usted ve, cuando nosotros vemos lo que vemos en las páginas de la Biblia, no solamente es una verdad, sino más bien es la verdad que usted no va a entender porque es tan grande. Y aquí vemos cómo está el Señor en el otro lado, Dios, y nosotros en el otro lado, y nosotros tratamos de entender quién es el Señor. Pero la Escritura nos enseña claramente quién es Dios, porque Dios mismo es el camino y sus palabras son como, y su palabra es como debemos de vivir y por lo que todo lo que hay aquí será juzgado. Porque es su testimonio, es el testimonio de Dios acerca de Él mismo, de lo que es verdadero, de lo que es correcto y de lo que está equivocado o es malo. Las escrituras son el nacimiento y la fundación de la verdad. Y por medio de esas escrituras, Él enseñó a su gente a través del tiempo. Nosotros en esas sabemos quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo nos relacionamos, cómo es un pacto entre los dos. Nosotros vemos el testimonio de Dios en las escrituras. Por medio de este testimonio de Dios, nuestro Dios es verdadero. No queriendo decir que es verdadero en un modo en un modo confirmado, en el cual nos dice que esto es una verdad absoluta. Yo le puedo decir que cualquier cosa que tiene que ser verdadera tiene que ser juzgada. Y vemos que en la palabra del Señor nos da una fortaleza en nuestros pasos, una sólida fundación para nuestras vidas. Y cuando yo pienso de Jesús y en el versículo 7:24, en el libro de Mateo, mire, va a haber diferentes donde Jesús nos da una parábola de dos hombres que estaban construyendo casas. Uno la construye en arena. La fundación de esa casa era arena y cuando vino el viento y vino la lluvia se le derrumbó su casa. ¿Qué le está diciendo él? Él está diciendo que la verdad son las tradiciones, son cuando usted basa su religión, sus creencias en lo que usted hace, en su propia verdad. Pero en cambio el otro hombre fundó su casa en la roca y vino la lluvia y vino el viento y su casa no se derrumbó, porque así debe de ser su vida. Cuando alguien construye su vida y confía en la palabra del Señor y construye todo en lo que es por medio de la palabra y la obedece, tiene una fundación clara y segura de quién es el Señor y Él nunca va a caer. No porque Él es fuerte, sino más bien porque las verdades de ellas son claras. Ahora la palabra del Señor hace promesas y hace la promesa absoluta en la cual nosotras podemos confiar. Igual nos hace advertencias que no podemos tomar en vano.
Y en la escritura nosotros nos damos cuenta que si el testimonio del Señor es verdadero, que es sabio y hace a cualquier persona sabia de la gente simple. Ahora, no estoy diciendo que cuando digamos que es alguien que es simple es como para derogatorio, sino la persona simple es un término que se usa de una persona que dice que tiene, que es como incauto, como que cree todo lo que ve. No es necesariamente una persona tonta, porque la persona más bien más ignorante es una persona que es más bien una persona que no tiene un entendimiento muy claro. Él sabe que hay Dios, él está abierto a toda clase de ideas que le vengan y lo bombardean y recibe todo tipo de información, no puede discernir entre lo que es verdadero, lo que es falso. Él agarra todo y lo absorbe todo. Él tiene que ser educado. Y lo que la escritura dice aquí es que la gente, es que el que está aquí, al que denomina como una persona simple, es una persona que puede entender que la palabra del Señor lo puede hacer sabio. Es una persona que solo tiene que ser educado, que posiblemente puede estar muy abierto a diferentes conceptos, pero cuando él escucha y acepta la palabra del Señor y él dice, voy a construir mi vida en esta fundación de roca, entonces él se hace un hombre sabio. Y ahora él es un hombre que está equipado para construir una vida que es agradable y honorable al Señor. Su vida está ahora basada en la estabilidad que necesita para navegar por la vida, por todas las dificultades que se le vengan por medio de las escrituras. Ahora, no solamente la ley del Señor es perfecta, pero la ley del Señor es segura de que la gente simple la puede hacer sabia. Y terceramente, vemos que la palabra del Señor nos dice que los preceptos del Señor son correctos y en ellos podemos regocijarnos. Usted ve, nosotros vemos que en el versículo 8 dice que la palabra del Señor es verdadera, es correcta. El término que él está usando es preceptos. No estoy seguro qué traducción usted tiene de la Biblia, pero está hablando de una precisión de la palabra del Señor. Aquí vemos cómo el Señor sabe qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. Usted ve en Hebreos 4:12, en la cual dice, la palabra del Señor es viva y activa y es más filosa que cualquier espada de dos filos. Es como una espada que nos puede traer la verdad de nuestras almas hasta el lugar más profundo de nuestro corazón y nos ayuda a entender quiénes somos, qué queremos. Esta es la precisión de la palabra del Señor, de la que habla David en este Salmo 19. Dios sabe exactamente lo que esta gente necesita, cuándo lo necesita, qué necesita, y Él usa su palabra para darles lo que necesitan. Los preceptos de la palabra del Señor son correctos, y cuando Él dice que es correcto, es algo moralmente correcto, algo que nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que hacer éticamente, nos enseña la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. Esto es el estándar de lo que es correcto y incorrecto. No le estoy diciendo aquí que Dios quiere demostrarnos que Él está más correcto que nosotros estamos aquí abajo y Él está ahí arriba en la escala de la sabiduría. Él es el estándar. Y aquí mismo nos dice cómo la escritura revela que el Señor su estándar absolutamente de lo que es muy claramente lo correcto. No es un debate, no estamos para discutirlo. Él claramente nos dice, esto es lo verdadero y esto es lo incorrecto. Tú debes de elegir por qué camino vas a andar. Y aquí claramente dice que los preceptos del Señor son correctos, son verdaderos, se pueden distinguir claramente de buenos, entre bueno y malo, y esto nos da alivio al alma. Para muchos de nosotros no nos asociamos pensando que cuando alguien nos dice que estamos bien o mal, nos vamos a regocijar. Y yo lo entiendo claramente. ¿Cómo puede uno regocijarse? Lo que nos hace regocijarnos es cuando nosotros vivimos en la palabra del Señor y tenemos una conciencia tranquila que nos libra de toda culpabilidad. Qué más grande sería nuestro gozo que cuando conocemos al Señor por medio de Jesucristo y podemos vivir de acuerdo a su palabra, nunca perfecta,
pero nosotros seguimos y basamos nuestra vida en los preceptos de las Escrituras, entre lo que es correcto, y nosotros tenemos una conciencia que está libre y tranquila. Cuando estamos libres enfrente del Señor y enfrente de de otra gente, sintiéndonos en paz. La tranquilidad de una vida que vive para agradarle al Señor no tiene precio. Como usted ve en estos pocos versículos, la palabra del Señor es perfecta, nos alimenta el alma, es segura y puede hacer a la persona simple sabia, y terceramente es siempre correcta, y por ser correcta nos causa que nuestro corazón se regocije. Y la siguiente característica está en el versículo 8, en la cual nos dice que los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. En el cual nos dice que cómo describe la palabra del Señor en algunos lugares como un mandamiento, porque nos enseña la autoridad del Señor y cómo las escrituras lo hablan. Yo no quiero venir aquí esta mañana agarrando un libro enfrente de ustedes como cualquier otro libro, que yo le voy a decir, mire, este libro es algo viejo, pero en fin, obedézcalo porque es lo que dicen. No, haga lo que dice y parece que ese es el mejor modo. No, yo le quiero decir que es correcto, es verdadero y merece toda nuestra obediencia porque viene del mismo Dios. Es como ningún otro libro que nunca ha sido escrito ni será escrito en la historia humana. Estas son las palabras del Dios viviente, el creador del cielo y de la tierra. El único al que nosotros le debemos toda nuestra existencia, todo lo que somos y al que algún día le tendremos que dar cuentas. Y cuando David viene aquí y habla de los mandamientos de la Escritura y lo que pide la Escritura que hagamos, él viene y le dice a usted, mire, ese es al que le va a dar usted cuentas, al Señor, al Creador. Esa autoridad nos da la autoridad. Y durante el carácter autoritivo de la palabra, nosotros vemos en la segunda parte del versículo 8 que dice que el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Y cuando usted lo ve así, es como cuando usted trata de refinar los metales, como el oro y la plata la derriten bajo un fuego muy alto y la ponen ahí hasta que pueden remover todas las impurezas, hasta remover y dejar algo que es puro, que han checado su pureza y que es ahora sin mancha. Por ejemplo, si nosotros regresamos al Salmo 12:6, dice, la palabra del Señor son verdaderas, como es, las palabras del Señor son palabras verdaderas, como la plata refinada, que ha sido purificada 7 veces. Usted ve lo que nos quiere decir, que es algo que la fe y la palabra del Señor ha sido comprobada y ha sido puesta a prueba, y que ellos han encontrado que esta palabra nunca, nunca ha fallado, ni fallará, porque es pura, porque es clara, es entendible. La escritura nos dice en ese tiempo, como lo vimos que dice, solo escritura, la escritura sola, la escritura solamente en ella es donde está toda la información que tenemos para practicar, y nunca nos va a dejar ni nos va a fallar, porque es la palabra del Señor hacia nosotros. En el mandamiento del Señor, que es puro y que nos da entendimiento a nuestros ojos. La luz es una imagen que ellos usan por medio de la escritura. Es una imagen que nos dice que nos da la habilidad de vivir una vida que está libre de incertidumbre, que nos ayuda a tomar decisiones claras, seguras, porque cuando caminamos en la luz es la misma persona que vive una vida clara, pura y sin duda. Una persona que vive una persona en la luz, que vive una vida en la luz, es una persona que toma decisiones que complacen al Señor y que entiende lo que el Señor requiere y lo que nos ha revelado en su palabra.
La luz también se refiere hacia nuestra condición, no en el punto de que nosotros nos comportamos, lo que pensamos, cómo nos sentimos por dentro. Nosotros ya no caminamos en la oscuridad, sino caminamos como hijos de la luz, porque hemos venido a conocer a Dios y por medio de su palabra escrita y su Hijo Jesucristo que está revelado en esa palabra, nosotros tenemos luz para nuestro cuerpo, nuestra mente, para nuestro entendimiento, tal y como Dios nos ha dado a su Hijo, para que nosotros podamos estar, así como nos dio luz para poder manejarnos, para poder ver lo que está aquí en el momento que lo creó, nosotros podemos, gracias a su luz, claramente ver lo que tenemos que ver. Y cuando vemos la palabra refinada del Señor es que es pura, es que ha sido probada, es que ha sido comprobado que nunca fallará y que nunca va a fallarnos. Y nos da la luz, el entendimiento, cómo claramente nosotros podemos caminar bajo esa luz. Y cuando ve la palabra del Señor, esta es un testimonio escrito, es perfecto, eres verdadera, es correcta y es pura. Y en quinto podemos ver en el versículo 9 de que el temor al Señor es puro y permanece para siempre. Ahora, usted ve, cuando usted ve la palabra temor, no es necesariamente un término que nos dice más bien acerca de nuestra respuesta a la palabra del Señor. El miedo es la palabra correcta que tenemos, la respuesta correcta para la palabra del Señor, la cual nos enseña a la palabra del Señor y cómo debemos responder a ella. Nos habla acerca de un temor al Señor, pero es un temor saludable hacia la palabra del Señor. Si nosotros vamos a los Proverbios 8, hay un versículo muy familiar que dice, el miedo del Señor es el odiar el pecado, porque el orgullo y la arrogancia son un camino, un modo de malvado que daña nuestras palabras y eso debemos odiar. En el Salmo 119, 9, dice, ¿cómo es que un hombre puede mantener su camino puro? Guardando lo que hay dentro de él, acuerdo a su palabra. Usted ve que nos dice aquí que estos pensamientos de los que escribió David, en los cuales nos está diciendo que el temor al Señor es claro y es limpio. Cuando nosotros entendemos de que el Señor una vez nos revela cómo es Él, nosotros tenemos que obedecerlo porque tiene la autoridad del que nos creó detrás de ellos y la única respuesta que debemos de tener es como miedo. La respuesta correcta sería miedo, porque en este sentido nosotros aceptamos y reconocemos quiénes somos nosotros y nosotros vemos esta palabra tiene la autoridad sobre mí. Así como usted ve en Proverbios 8:13, en el cual dice la palabra del Señor es y vimos en el Salmo 119 donde dice cómo un hombre joven puede mantener su camino puro, es guardando la palabra del Señor dentro de él. Usted ve cómo el miedo y el temor a la palabra del Señor es más bien lo que nos va a mantener puros. Nos mantiene libre de la mancha del pecado, porque leemos la palabra del Señor y decimos, voy a obedecer yo esto. Y cuando el Señor nos dice, no hagas esto o no hagas aquello, o haz esto o el otro, nosotros nos da la habilidad de tener una vida, seguir lo que Él dice y tener una vida libre de la destrucción por medio del pecado. Y no quiere decir que la palabra o el miedo es de que nos va a alejar de la felicidad, pero más bien nos está ayudando a mantenernos alejados de una actitud destructiva en el cual somos reverentes, le damos reverencia al Señor y a su palabra. A menos que encontremos salvación en Jesucristo, nosotros nos damos cuenta que también nuestra actitud puede destruir nuestra vida aquí en la tierra. Y aquí dice que cuando el miedo a Dios es puro y dura por siempre. Hay una característica más de la que quiero mencionarle acerca de la palabra del Señor.
Usted ve la palabra durante el versículo, dice que es verdadera, es segura, es correcta, es pura, es limpia. Y en la segunda parte del versículo 9, dice que las sentencias del Señor son verdaderas y todas ellas son justas. Cuando habla de la palabra sentencia es como los juicios, porque de la característica de la que están hablando nos está dirigiendo, nos encamina hacia los juicios del Señor, el que es el creador de la humanidad y de nuestra condición humana. Escribe que las sentencias o los juicios que ha puesto Él en su palabra son verdaderas. Y una vez más yo le digo, esto es una palabra que se usa para describir no solamente la verdad, la veracidad de lo que se encuentra en la palabra del Señor, pero también la veracidad y la dependibilidad de lo que encontramos en la palabra del Señor, donde podemos confiar, porque aquí David viene y nos enseña a nosotros cómo podemos conectar la palabra del Señor y cómo nosotros nos podemos sentir agotados y agobiados cuando nosotros estamos en nuestro punto en nuestra vida si somos pecadores, y especialmente si usted es como yo y usted vi que bajo la sociedad que vivimos estamos completamente bombardeados día a día de que alguien dice esto y alguien dice aquello y no es verdadero. Y aquí están las noticias que no son verdaderos. Aquí hay medias verdades. Aquí hay, posiblemente puede ser verdadero algo o aquellos de acuerdo a lo que usted o quien lo escucha. ¿No llega algún momento en el que sus mismas almas quieren confiar en algo que es verdadero sin importar qué, que está enfrente de nuestra cara, de que nosotros podemos depender de esa verdad y decir, esto es verdadero y yo lo sé y en esta verdad yo voy a basar mi vida? Esta es lo que es la palabra del Señor. Este es el libro que tiene usted. Este es el libro que estudiamos esta mañana, que en medio de muchas veces que nosotros dejamos que el mundo nos llegue y de tantas noticias y de tanta basura que hay afuera, nosotros tenemos la palabra de Dios enfrente de nosotros, a la cual podemos confiar. La palabra del Señor nos salva y es verdadera y podemos confiar en ella y nos salva de la destrucción del pecado, porque nosotros podemos confiar en la palabra, porque nosotros podemos confiar en en el creador de esta escritura, que es Dios. No confiamos en ella porque yo se lo digo, pero confiamos en ella porque viene del Señor Dios, que es verdadero, y cuando Él dice que algo es verdadero, y eso está escrito. Así que cuando nosotros sabemos que los juicios del Señor son verdaderos y correctos, todos juntos. Y esto no es solamente algo que dice que la palabra del Señor es verdadera, pero ha sido refinada. Está más allá de, está más allá y más alta que no la puede tocar el pecado ni la suciedad de nuestro mundo. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que la persona diga, no importa la moralidad que ve, usted ve las verdades del mundo se prueban falsas y se destruyen, pero la verdad del Señor siempre es dura, diciendo, si usted hace esto, y si tú me conoces por medio de esto, y si tú confías en esto que te estoy diciendo, tú vas a estar bien en el otro lado. La palabra de Dios es clara, es suficiente. Esto es lo que necesita cualquier persona. Las reglas del Señor son verdaderas. Ahora lo que venimos a ver aquí en estos tres versículos, 7, 8 y 9, vemos que la palabra es verdadera, perfecta, nos revive el alma. También nos dice que es segura, que nos hace sabios, aunque seamos simples, que es una palabra correcta, que nos da gozo. También nos dice que es pura, que nos abre los ojos, es limpia y dura por siempre, y la palabra del Señor es verdadera y correcta. Y hay otra persona que habla en un comentarista de los Salmos, dice,
Nosotros vemos en la práctica revelación. Él dice, no es por separado, pero más bien es como vemos en las escrituras, cómo trae la voluntad del Señor hacia el que la escucha y cómo nos da la inteligencia para ser reverentes en esta bien fundada verdad. Y esto nos trae a los últimos dos versículos de este estudio. Usted ve usualmente cuando usted esté escribiendo este sermón, usted dice, bueno, ¿qué voy a escribir para mi conclusión? ¿Qué quiero yo decirle? ¿Qué quiero que usted entienda de lo que hemos estudiado? Gracias. Afortunadamente David hizo ese trabajo por mí. Él nos está diciendo acerca de la palabra de Dios. Es que él dice, perdón, son más deseables que el oro, más que el oro refinado, son más dulces que la miel que destila el panal, porque por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Qué quiere decir para nosotros esto? Hay dos cosas. Conforme venimos a esta conclusión esta mañana. Primero que nada, vemos en el versículo 10 es de que la palabra del Señor tiene que ser todavía más deseada que el oro y la miel. Lo que quiero que cada uno de nosotros esta mañana veamos es que nosotros tengamos un deseo más grande de conocer la palabra de Dios, porque es infinitamente valiosa. Muchas veces yo sé que aún como cristianos, nosotros tenemos la tentación de no darle el valor que requiere la Biblia. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, hemos tenido la dificultad de leer la Biblia hoy? A lo mejor hoy no, a lo mejor mañana tengo muchas cosas que hacer. O a veces la obediencia que requiere la Biblia y nosotros, ok, ya veo lo que dice, pero parece que es muy difícil hacer eso. No estoy segura que yo tengo la habilidad de obedecer a la escritura, porque nosotros no le damos el valor correcto a la escritura. Yo espero que esta mañana nos encontremos motivados y nos sintamos claros de el increíble valor de lo que tenemos en nuestras manos en este momento. Estas no solamente las palabras de hombres, son las palabras de Dios escritas para nosotros. Es tan perfecta que puede convertir, transformar y cambiar a una persona completamente. ¿Por qué es tan valiosa? Porque solamente la escritura puede hacernos sabios en las cosas cotidianas. La escritura es valiosa porque nos enseña como gente del Señor cómo vivir de un modo que es agradable al Señor. Es valiosa porque son los mandamientos de que el Señor pone y son como nos da la dirección para nuestras vidas. Es valiosa porque nunca, nunca, nunca necesita ningún cambio, necesita ninguna nueva edición. Es permanentemente y por siempre relevante y eternamente verdadera. Es valiosa porque nos da la habilidad de obedecer al Señor y entender lo que Él quiere. Y así para esos tiempos en el que nosotros tenemos la tentación de no darle el valor que se merece, yo le quiero decir que regrese a la palabra y que se dé cuenta de lo que tiene enfrente de usted, la palabra escrita, inspirada por el mismo Dios. En el versículo 11 hay otra respuesta para valorar la palabra del Señor. Pero aquí dice, es como una advertencia. Porque ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Nosotros debemos de obedecerlas, guardarlas en nuestro corazón para obedecer al Señor, porque solo así nos va a mantener alejados del pecado. Nosotros vemos como David dice, al mantener tu palabra y el obedecerla nos va a traer una gran recompensa. El leer y obedecer la palabra del Señor nos va a traer una gran bendición espiritual, nos da la convicción por nuestros pecados, tanto para el creyente y el no creyente. Pero nos convierte, nos transforma, que es nuestra y nos hace ver nuestra necesidad de Jesucristo, nos aconseja cuando tenemos preguntas acerca de la vida, nos trae paz en los tiempos difíciles de la vida. Nos da la habilidad de conocer al Señor, que es el punto principal.
El punto principal no es como para leerlo, para que sepas cómo vivir, no. La importancia de este libro es porque revela a Dios mismo para nosotros, a un Dios que no conocemos en el modo, pero nos enseña el modo de cómo relacionarnos y entender quién es Él. Para cualquier creyente es un gran placer el entenderlo y saberlo y conocer a Dios. Yo no creo que nada de lo que le he dicho a usted no lo ha oído antes o que usted está sorprendido por lo que acaba de oír, porque usted conoce estas 6 características y ahora día a día recordamos esas características, las apreciamos, apreciamos lo que dice la palabra del Señor y aún así quiero motivarlo para que pueda usted apreciar lo que tiene, para que las obedezca, para que las mantenga, para que usted pueda conocer al Señor mejor, para que usted pueda tener una vida eterna cuando lee las escrituras y usted puede buscar y encontrar a Dios por medio de su palabra escrita. Hay que apreciar lo que tenemos, hay que leerla, obedecerla y guardarla, porque en ella encontramos al Señor y en nuestra relación con Él nosotros encontramos vida eterna. En el año 1524, William Tyndale dejó su casa en Inglaterra y se fue a vivir como un fugitivo hasta su muerte en 1534, viviendo escondido. Durante ese tiempo que él se escondió, él vio cómo se aumentó la persecución por medio de la iglesia romana hacia la gente y vio muchos de sus amigos que fueron asesinados en ese tiempo por la iglesia. Y muchos de ellos sufrieron desde tortura hasta la ejecución por su gran confianza y necesidad de traducir la Biblia en inglés. Después de que se estuvo escondido durante 11 años, en 1535, William Tyndale fue traicionado y fue dado a las autoridades británicas por un hombre que dijo que era amigo cercano a él. Estuvo él estuvo en la cárcel por 18 meses. Lo estaban diciendo que él estaba en contra de la Iglesia Católica. Y por la única razón de esto es porque él había dicho, era una persona que estaba en contra de la religión y lo condenaron a muerte. Él lo trajeron enfrente hacia un juicio y ahí oficialmente, enfrente de la Iglesia Romana Católica, fue condenado como un traidor y sentenciado a muerte. Y en octubre 6 de 1536, William Tyndale fue amarrado a un poste, fue estrangulado y después quemado. Yo no puedo ni siquiera imaginarme ni pensar lo que él pasó sin sentir dolor. De acuerdo a los grandes historiadores, que sus últimas palabras fueron de él: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Esas fueron las últimas palabras de él. Cuando él murió solamente tenía 42 años, nunca se había casado y nunca fue sepultado. Y todo esto lo hizo por la palabra del Señor. Y nosotros que la tenemos día a día, no hemos enfrentado lo que él vivió, pero tenemos aquí la escritura, el resultado de su lucha. Padre, te agradecemos por tus palabras. Te agradecemos por la escritura. Y te agradecemos como por medio de ella te revelas a nosotros. Gracias por proveernos de que nosotros podamos conocerla, de que podamos conocerte a ti por medio de ella. Padre, te agradecemos por el sacrificio de tanta gente a través de la historia para poner esta palabra en nuestras manos. Y como en este caso, como William Tyndale, que gracias a él tenemos la verdad enfrente de nosotros. Gracias por lo que has hecho. Y Padre, nosotros queremos decirte que nos ayudes, que en nuestra vida diaria nosotros podamos valorar y darle la importancia a tu escritura y a tu palabra día con día, para que nosotros podamos
caminar contigo y conocerte mejor. Padre, queremos agradecerte por la gente que vino aquí a escuchar de tu palabra y gracias. Bendice nuestro camino en nuestra semana. En nombre de Jesucristo, amén.